Santos, comenzamos hoy una serie de mensajes de un tema especial. Este alimento matutino es uno de esos alimentos matutinos que tiene muchas riquezas, mucha profundidad para nuestro disfrute, nuestro gozo. Podemos decir que es una secuencia de algunos de los alimentos matutinos, de las conferencias que hemos compartido, como la voluntad de Dios, como la palabra oportuna, y ahora que tiene un tema un poquito más largo, porque es bastante comprensivo, es decir, contiene muchas cosas. La vida cristiana, la vida de iglesia, la consumación de la era y la venida del Señor. Si miramos los temas, podemos decir que la vida cristiana apropiada nos va a llevar a la vida de iglesia. Y la vida de iglesia apropiada nos llevará a ser los instrumentos dispensacionales para la consumación de la era, que finalmente traerá la venida del Señor. Así que cada uno de estos temas mencionados están relacionados y están hechos desde un aspecto muy práctico, desde una perspectiva muy práctica, con miras a la venida del Señor. Y aunque el título de esta noche, de este mensaje, es la consumación del misterio de la era, realmente el peso de la carga es nuestra visión y nuestra carga para la venida del Señor. Habíamos considerado entrar a discutir el bosquejo con ustedes. No obstante, después de volver a mirar el bosquejo, nos dimos cuenta que nos gustaría saturarles a ustedes con la palabra. Saturarles a ustedes con los versos que tienen el peso del mensaje. Y definitivamente, si nos entramos en la palabra tiene la luz que necesitamos. Luego en la semana ustedes van a poder tener tiempo de entrar en todos los detalles, pero con esta perspectiva que queremos traerles, trayendo la palabra, esencialmente la palabra, en una secuencia y en armonía con la carga del mensaje, ustedes van a poderlo abrir con mucha más profundidad y con mucha más carga. Así que la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué es el misterio? ¿Qué es el misterio? Pues este misterio que ha sido escondido por generaciones, ese misterio que Dios tenía guardado desde antes de la fundación del mundo, se ha abierto ahora a nosotros. No se ha consumado, pero se ha abierto a nosotros. Y una de las cargas que el ministerio está trayendo cada vez con más insistencia es este asunto de la necesidad de saber dónde estamos nosotros, cuál es nuestro vivir y de qué dimensión estamos participando. Y precisamente por ahí queremos comenzar. Porque cuando se habla del misterio, quiere decir que hay muchos que no saben lo que eso significa. Y el vivir de nosotros en la vida de iglesia y nuestra relación con el Señor definitivamente es un gran misterio para muchos. Pero el Señor quiere abrirlo cada vez más. Quiere abrirse cada vez más a nosotros, revelando ese misterio hasta que finalmente ese misterio se consume. Cuando miramos 2 Tesalonicenses del 2
8, 9, 10 y el 13, nos damos cuenta cuál es la condición de los que no tienen el misterio. Y dice, y entonces será revelado aquel inicuo a quien el Señor Jesús matará con el aliento de su boca y destruirá con la manifestación de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es conforme a la obra de Satanás, con todo poder y señales y prodigios y mentira. Y esa es la palabra clave aquí en este verso, y mentira. ¿Por qué hay tantos que todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, le es un misterio? Porque Satanás ha disfrazado esta tierra y este mundo de mentira. Y la mentira para muchos se ha convertido su diario vivir y se ha convertido en lo que ellos consideran que es lo correcto y que es la verdad. Y con todo engaño de injusticia entre los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad, todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hay muchos que se complacen hoy en la injusticia. Y cuando dice la injusticia, no se refiere necesariamente que estén haciendo cosas injustas a otros. Es que se complacen con lo que no es Dios, que es la verdadera justicia. Pero dice el apóstol, pero nosotros debemos siempre dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, en santificación, por el Espíritu, en la fe y en la verdad. ¿Ven la diferencia? El mundo está en mentira, nosotros estamos en la verdad. Y guarden por ahí la palabra verdad. Sabemos todos que otra traducción mucho más profunda es realidad. Nosotros estamos en la realidad y los que no conocen nuestro vivir del misterio, ellos están en la mentira. Romanos 16:25 dice, al que puede confirmaros según mi evangelio, es decir, la proclamación de Jesucristo según la revelación del misterio mantenido en silencio desde tiempos eternos. Hoy se nos ha revelado el misterio que estuvo en silencio desde tiempos eternos. Y dice, al que puede confirmaros. Esta nota dice, ser confirmados concuerda con el evangelio puro y completo de Dios. Es decir, con la proclamación y la administración de Cristo todo inclusivo y con la revelación del misterio, mantenido en silencio en tiempos eternos. Solamente el evangelio puro, el Cristo vivo y el misterio de Dios, el cual ha sido revelado, nos puede confirmar y mantener en la unidad para la vida de iglesia. Hoy Cristo para muchos es un misterio. Aún desgraciadamente para muchos cristianos, Cristo es un misterio. Lo pueden entender únicamente mirando una imagen, quizás mirando una película, quizás oyendo una historia, pero no conocen al Cristo que habita en nuestro espíritu. Para muchos, ese Cristo es un misterio. Y continuando la nota, dice, ser perfeccionados nos lleva a ser confirmados. En la nota anterior decía, ser confirmado concuerda con el evangelio puro y completo de Dios. ¿Cómo somos confirmados? Al ser confirmados, al revelarse el misterio, entonces somos perfeccionados. Y hace que seamos fortalecidos. Y ser fortalecidos hace que podamos ser cimentados en el Dios de toda gracia,
quien es el Dios triuno que se imparte como el fundamento sólido. ¿Qué es eso? Un misterio para muchos. Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó las mentes de los incrédulos para que no les resplandezca la iluminación del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué es el evangelio de la gloria de Cristo? El cual es la imagen de Dios. Para muchos, un misterio. Estamos rodeados de mucha gente que nos ve como personas misteriosas. Así que dentro de todas las cosas que necesitamos de entender, es que este misterio Dios está revelando en nosotros cada vez más, cada vez más. Y aunque no podemos decir que ya el misterio se ha revelado completamente, el Señor, la finalización de la revelación de este misterio va a ser en su venida. Cuando Él venga, entonces entraremos completamente en la realidad y nuestros ojos verán lo que es la realidad y revelación total de este misterio que es Cristo en nosotros. Trabajando, laborando, pero todavía hay muchos velos que nos cubren. Entonces, necesitamos estar claros de que la atmósfera que estamos viviendo es una atmósfera que nos está indicando que Dios está trabajando. Dios utiliza todas las circunstancias externas con el propósito de mover su deseo y irse moviendo hacia su deseo final de terminar la era. Hoy estamos más cerca que nunca de terminar la era. Por eso, la iglesia no puede estar distraída. Nosotros no podemos ser como los demás, que para ellos todo es un misterio, inclusive la venida del Señor. Para nosotros necesitamos estar claros y más que claros, con el mismo anhelo, con el mismo deseo que tenían los discípulos de que el Señor llegara. El Señor le dice a los discípulos lo siguiente, Mateo 16:2, mas él respondiendo les dijo, al atardecer decís hará buen tiempo porque el cielo tiene arreboles, es decir, tenía cierta manera que ellos sabían cómo iba a ser el tiempo. Obviamente no tenían las ventajas que tenemos hoy de tener el informe del tiempo. Ellos por el cielo sabrían cómo iba a ser el clima. Y por la mañana, hoy habrá tempestad porque el cielo tiene arreboles y está sombrío. Sabéis discernir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Para nosotros no puede ser un misterio las señales de los tiempos. Porque si la venida del Señor y todo lo que conlleva y las señales que están viniendo son un misterio para nosotros, tenemos un gran problema. Ustedes han escuchado el versículo que el Señor viene como ladrón. Bueno, viene como ladrón a los que están dormidos, pero aquellos que lo esperan no viene como ladrón. Nosotros lo estamos esperando y podemos discernir las señales de los tiempos. Este asunto de la pandemia, cómo esto ha cambiado el vivir de todos los seres humanos en el mundo entero. Es una pequeña muestra cómo el Señor puede cambiar la historia y puede cambiar todo rápidamente, como Él quiera y cuando Él quiera. En este momento, el Señor tiene a todos detenidos, buscando la manera de salir,
pero es una pequeña señal de que estamos moviéndonos hacia el final de los tiempos. En Apocalipsis 17 dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él esté por tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Esa palabra, se consumará. No que se revelará, sino que se consumará. Quiere decir que el misterio de Dios, que es Cristo en nosotros, que está trabajando y está operando, se va a consumar en algunos. Se va a completar en algunos. El misterio de Dios se consumará según las buenas nuevas que él anunció a sus esclavos, los profetas. Ese misterio, cuando se consume, para muchos serán buenas nuevas. Y la palabra buenas nuevas, lo que significa es evangelium, que significa evangelio. Es decir, Cristo predicándose a nosotros, ministrándose a nosotros. Él está esperando consumarse en su iglesia, consumarse en su pueblo. Y entonces el misterio se consumará. En el Antiguo Testamento no había ningún misterio, porque el Señor, Dios mismo, hablaba directamente a través de los profetas y en ocasiones hablaba a él directamente. La gente sabía, por lo menos el pueblo de Israel sabía que Dios existía. En el futuro, cuando Cristo venga y se manifieste, tampoco habrá ningún misterio. Todo estará revelado y todo estará claro. Ahora sí hay un misterio. Pero la iglesia se supone que cada día avance, cada día se mueva para que cada vez más ese misterio se aclare, ese misterio se defina hasta que Cristo venga. De Mateo 24:15, el Señor dice lo siguiente: por tanto, cuando veáis la abominación desoladora anunciada por medio del profeta Daniel, erigida en el lugar santo, el que lee, entienda. Hemos visto a través del ministerio que va a ocurrir un evento que ya se está moviendo, que ya se está preparando, en donde el pueblo de Israel, la nación de Israel, hará pacto. Obviamente, con quien hará pacto no se va a llamar anticristo, pero hará pacto. Es muy curioso que en estos pasados meses comenzó una ola de pactos entre el pueblo de Israel y el mundo árabe. Si eso es una base para lo que viene, no lo sé, pero es muy significativo. Y luego sabemos que después de cierto tiempo, el pacto, se le va a permitir edificar, construir el templo nuevamente. Uno de los hermanos comentaba recientemente en una conferencia que él sabe que había una sociedad que se llama a sí mismo una sociedad para la reconstrucción del templo en Israel. Y tienen los planos, tienen dinero, tienen todo lo que hace falta para comenzarlo rápidamente. Lo único que están esperando es el momento adecuado y que se libere la manera para reconstruir el templo. Es decir, que este asunto de la reconstrucción del templo no es un asunto desconocido para los judíos. Ellos desean reconstruir el templo. Nosotros sabemos que eso es una señal clara de la venida del Señor y de los eventos que eso va a traer.
En este Mateo 24:15, el Señor Jesús cita a Daniel. Fíjense cómo dice: cuando veáis la abominación desoladora anunciada por medio del profeta Daniel. O sea que el Señor tenía conciencia y sabía de todos los escritos de Daniel. ¿No es maravilloso saber que hoy podemos ir a los escritos de Daniel que el Señor mismo vio? ¿No es eso algo espectacular? Los escritos que usted y yo podemos leer de Daniel, Cristo mismo los vio y los está citando aquí. Una maravilla. Y Daniel 9:24 nos trae un panorama que iremos desarrollando poco a poco, como les dije, con versos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para cerrar la transgresión, poner fin a los pecados, hacer propiciación por la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y al profeta, y para ungir el lugar santísimo. Sabe pues y entiende que desde la salida del decreto para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el tiempo del Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar con calle y foso, incluso en tiempos angustiosos. Es decir, que Daniel retrató todo el proceso hasta la venida del Señor en esta profecía. Y para poder tener una perspectiva clara de estas señales, y vamos a volver a ellas otra vez, quiero presentarles a ustedes el proceso que Dios siguió en la historia hasta lograr que se cumpliera la profecía de Daniel. Esta palabra que hemos traído ya varias veces sobre la historia de Dios vivida en la historia del hombre es muy, muy cierta. Para eso vamos a ir brevemente, porque no tengo el tiempo de entrar, de escudriñar cada libro, pero sí quiero mostrarles la introducción que nos trae la versión Recobro y hablarles de lo que sucedió allí. Hace ya algún tiempo venimos haciendo un estudio exhaustivo específicamente de la historia y los emperadores que han estado corriendo detrás de la escena de la Biblia que son mencionados aquí. Primero nos habla de Esdras. Dice que fue escrito en el año 457 antes de Cristo. Y recuerde que en el Antiguo Testamento las fechas se mueven de mayor a menor. Dice que el lugar que fue escrito fue Jerusalén. Y este libro abarca un periodo de alrededor de 80 años, del año 536 al año 457. Esto es desde el primer año de Ciro. Ese es el primero que vamos a trabajar. Ciro, rey de Persia, hasta el primer día del primer mes después del 7º año de Artajerjes. Ese es otro, rey de Persia. En Isaías, no lo trajimos, pero Isaías menciona a Ciro varias veces como uno ayudado, guiado y protegido por Dios para que Dios pudiera lograr su deseo y su propósito. Así que el primero que tenemos aquí es a Ciro, y en Esdras 1:1 dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Jehová, oiga esto, dada por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia,
Y este hizo pregonar por todo su reino y también por escrito, diciendo: así dice Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Un hombre idólatra, un hombre cuya base, de hecho, es conquistar los pueblos y permitirles que sigan haciendo lo que quieran hacer con sus religiones. Tenía una manera de gobernar diferente a otros que entraban, violaban, saqueaban, capturaban a todo el pueblo como hicieron con el pueblo de Israel. Él no. Este quería que cada cual siguiera viviendo de donde él fue, le pagaran sus impuestos, lo respetaran como rey y que siguieran haciendo su vida. Así que él no tenía ningunos valores de ningún tipo. Él lo que quería era sencillamente gobernar. Que esté aquí hablando de que Dios mismo le habló y le ministró de alguna manera para que él le haga casa, es espectacular. Dios operando en el hombre como él quiere. Luego tenemos a Ageo, el periodo en que transcurre su ministerio, alrededor del 520, segundo año del reinado de Darío Gistapes, lugar en que se desempeña su ministerio, Jerusalén, destinatario de su ministerio, los cautivos que retornaron a Jerusalén. El tema: las medidas que Jehová toma respecto a los cautivos que retornaron con miras a la edificación de su casa. Y dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el remanente del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. El día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. ¿Qué pasó? Con la primera salida, el pueblo sí edificó el templo, pero comenzaron también a hacer sus casas y comenzaron ellos a entretenerse en sus propios asuntos y poco a poco descuidaron la razón y el propósito por el cual fueron enviados. Eso es muy común. Muchas veces somos muy avivados, somos muy contentos, pero una vez que pasa el tiempo, nos envolvemos en nuestros propios asuntos, nuestras propias situaciones, y ya no somos tan fervorosos. Eso le pasó al pueblo de Israel con su salida inicial con Esdras, y ahora Ageo. Si usted lee Ageo, usted va a ver a Ageo muy fuerte, hablándole, diciéndole: ustedes tienen sus casas muy bonitas, tienen todo en orden, pero la casa de Jehová, ¿cómo está? Está destruida. Así que Ageo hace sus gestiones también con Darío. Fíjense que el primer rey fue Ciro, y ahora entra Darío. Y Darío también le permite a Ageo recibir la ayuda necesaria. Quiero que establezcan esta relación entre Ciro y Darío. Darío era un soldado y poco a poco fue ascendiendo, no venía de familia real. Posteriormente vamos a ver que él se casó con una hija de Ciro y eso le aseguró una descendencia. Pero vamos a dejarlo ahí. El próximo es Daniel. Fecha en que fue escrito, dice que fue en el siglo 6 antes de Cristo, Babilonia, periodo de 72 años, desde el año 606, que fue el tercer año del reinado de Joacín, hasta el año 534,
el tercer año del reinado de Ciro. Ahí está Ciro otra vez. ¿Qué pasó? El destino de Israel determinado por Dios y el contenido de las 70 semanas. Y ahí ocurrió algo que necesitamos clarificar, muchas veces incluyéndome a mí, nunca me lo cuestioné. Daniel 5:5, ustedes conocen la historia de este descendiente de Nabucodonosor que se llamaba Belsasar, también le decían Nabucodonosor III, era un nieto de Nabucodonosor que estaba utilizando de manera frívola e irreverente los utensilios que se utilizaban para el templo. Y ya ustedes saben cómo la mano escribió y cómo pidió ayuda para interpretar. Y llegó Daniel y le dijo, tu reino está pesado en balanza y te has hallado falta. Esa misma noche, él fue invadido y falleció. Dice, aquella misma noche fue muerto Belsasar y Darío el Medo recibió el reino cuando tenía alrededor de 62 años. Quiere decir que lo que ocurrió ahí fue que en el proceso en que Ciro era el emperador, le llamaban rey del mundo, muere, tiene 2 hijos, matan uno. Darío era el que más o menos protegía y cuidaba al otro, muere el otro, entonces Darío asume el poder y se hace emperador. Ya Ciro había entrado en Babilonia y había tomado Babilonia para ese tiempo. Pero este nieto de Nabucodonosor, aprovechando la muerte de Ciro, la muerte de los hijos de Ciro, decidió él independizar una porción de Babilonia. Y ese es el relato que aparece ahí. Ese relato no está relacionado con la profecía de Daniel de las 70 semanas, sino que es un relato interno de lo que sucedió ahí. Entonces, Darío, que ahora ya es emperador, llega, invade y mata al hombre y se cumple entonces la palabra de Daniel. ¿Por qué traigo todo esto? Porque Dios está moviéndose de una manera misteriosa. De una manera misteriosa. Posteriormente viene Nehemías y ahí es que empieza a marcar el reloj de Dios. Nuevamente ocurre lo mismo. Quedaba una gran porción de gente en Babilonia y ahora había una gran porción de gente en Jerusalén que supuestamente habían salido ya por 2 ocasiones, primero para reconstruir el templo, luego para reconstruir la ciudad, pero nuevamente ellos dejan todo y se dedican a sus propios asuntos. Dice que Nehemías, quien fue copero de Artajerjes, rey de Persia y Babilonia, fue escrito en el año 433. Este libro abarca un periodo de por lo menos 12 años, desde el 445 al año 433, esto es, desde el año 20 hasta algún tiempo después del año 32 de Artajerjes, rey de Persia y Babilonia. ¿Quién era Artajerjes? Y aquí es que se pone interesante. Ciro tiene una hija que se llama Atosa. Cuando Darío entra, se casa con ella, tiene un hijo que se llama Jerjes I. ¿Y saben quién era Jerjes I? Asuero, el del libro de Esther. Asuero, el del libro de Esther. Asuero era un hijo
de Darío. Ustedes ven la conexión, cómo Dios se ingenia de alguna manera para proteger a su pueblo. Y ya conocemos la historia de Esther, cómo ella, Dios le da gracia para hablar con este rey, Jerjes, que en la Biblia se le llama Asuero, y logra proteger al pueblo de Dios de la muerte y la destrucción nuevamente. Bueno, Jerjes, que viene desde Ciro, Darío, Jerjes, tiene un hijo que es Artajerjes. Todos están conectados con Dios y todos están conectados con el pueblo de Israel. Y cómo la Biblia los marca. Y uno puede ir a la historia. Yo seguí la historia de cada uno de ellos y está la historia de cada uno de ellos y armonizan todos perfectamente con la Biblia a nivel histórico. Es lo serio de este asunto. Así que aquí se repite otra vez la historia. Nehemías era copero del rey y usted sabe la historia que él estaba triste, estaba preocupado y aparentemente él no era así. Y Artajerjes le pregunta, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Y él le cuenta. Él le dice, mi pueblo, el pueblo está destruido, las murallas están caídas, yo necesito ayuda. Él dice que oró a Dios y le contó todo esto al rey, y el rey tuvo condescendencia, lo dejó ir con todo lo que necesitaba también. Por tercera ocasión, Dios utilizando esta familia, desde Ciro, su abuelo, su padre, y ahora él también ayudando al pueblo de Dios. ¿Qué es eso? ¿Es una casualidad? No, Dios está metiendo su mano. Es un misterio para muchos. Ni aún los historiadores se dan cuenta de lo que Dios está haciendo detrás de la escena, pero nosotros podemos ver cómo Dios mueve todas las cosas para proteger su pueblo. Pero no solamente eso, esa salida tiene una importancia muy especial, porque es desde esa salida que comienza a marcarse las 70 semanas de Daniel. Es desde esa salida que la historia lo marca de una manera precisa. Y esta noche nuestra carga es dejarlos con el deseo de que usted clame a Dios y le diga, Señor, yo anhelo tu venida. Ponme ese fuego dentro de mí. Créame la conciencia de que estamos en los tiempos finales. Yo no quiero estar adormecido. No quiero estar adormecido. Avívame. Éntrame en tu carga. Espero que esta palabra nos lleve a eso. Ya vimos que eran 70 semanas. Daniel la distribuye de esta manera. Dice 7 semanas y 62 semanas. 70 semanas son 49 años. 62 semanas son 430 años. Si usted suma las 62 más 7 son 69, que son 483 años. Quiere decir que para completar los 70 años falta una semana de años, es decir, 7 años. La suma cuadró exacta a como dijo Daniel, que desde la salida para edificar la ciudad hasta la venida y la muerte del Mesías príncipe pasarían 69 años. Daniel lo profetizó completamente. Los versos que leímos describe todo lo que sucedió desde la redención, la muerte del Señor. Y él dijo, desde aquí en adelante está marcando el reloj y pasaron exactamente 483 años desde la salida de Nehemías hasta la muerte del Señor. Pero falta una semana.
Y algo sucedió que el reloj de Dios se detuvo. El reloj de Dios está detenido. ¿Por qué está detenido el reloj de Dios? ¿Por qué se detuvo el reloj de Dios? Porque el Señor necesita la consumación del misterio. Vamos a hablar de eso un poquito más. En Mateo 28:20, el Señor dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación del siglo. Y obviamente al principio no pensaba, pero es que eso no cuadra porque es que ya van muchos siglos, ya pasaron muchos siglos desde que él le dijo a los discípulos, pero lo que estaba detrás es que la palabra siglo ahí no necesariamente significan 100 años, sino que significa un periodo, una era. Una era que empezó a contar desde la encarnación de Cristo y todavía no ha terminado. No ha terminado. La consumación del siglo va a comenzar en la gran tribulación y va a finalizar la era completa cuando Cristo venga con su iglesia y su ejército para derrotar finalmente al enemigo. Pero esa consumación del siglo va a comenzar justo antes de la gran tribulación. La gran tribulación es lo que marca el inicio de la consumación del siglo. Y ya los que han estado con nosotros por mucho tiempo saben que estuvimos hablando de Apocalipsis 12 y el hijo varón. Y le leo el versículo otra vez. Y ella dio a luz un hijo varón que pastoreará con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado a Dios y a su trono. Su hijo fue arrebatado a Dios y a su trono. Ese hijo que sale de esa mujer es la iglesia. Pero de la iglesia va a salir un hijo que está consumado, está perfecto. Es el adelanto de la consumación del misterio. Y Dios se lo va a llevar a su trono para su disfrute. Es lo que la Biblia en Apocalipsis le llama los vencedores. Los vencedores. Y también en Apocalipsis 14:1 dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. ¿Quién puede tener el nombre escrito de Cristo y de su padre en la frente? ¿Qué significa eso? Eso significa que tu mente ya trascendió de la esfera física y ahora tú permaneces en la esfera de Dios. Al punto que tu mente, tus pensamientos, toda tu alma es Dios. Ese es el lugar donde el Señor nos quiere llevar. Esa es parte de la consumación del misterio que está operando dentro de nosotros. Estos 144,000 y el hijo varón son sinónimos. Es la misma cosa presentada en diferentes perspectivas. Y aunque ya les he dicho esto, alguien me preguntó una vez, hermano, entonces son más que 144,000 nada más. No, 144,000 es un número simbólico que es la multiplicación de 12 por 12 por 12 al infinito, es tipo de 12 tipo de perfección. Así que lo que está implicando es que es un grupo de vencedores que lograron entrar en una dimensión especial al punto de, como dice aquí, tienen el nombre de Cristo y del Padre en su frente, es decir, su mente
completamente cautivada para Dios. Y luego de eso, el 19 dice, está vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es la palabra de Dios. Y los ejércitos de los cielos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Qué es eso? Bueno, después de la gran tribulación, que va a acontecer inmediatamente después de que los vencedores sean levantados. Y dicho sea de paso, Dios va a utilizar el enemigo porque va a ser sacado de la atmósfera donde se encuentra actualmente ilegalmente. Cuando los vencedores suban, ellos van a dar la orden para que Miguel tome dominio y lance a Satanás fuera de toda atmósfera celestial. Pero va a ser lanzado físicamente a la tierra y Dios va a utilizar eso para terminar de perfeccionar la última camada de vencedores, los cuales muchos de ellos tendrán que morir para ser perfeccionados en un corto tiempo. Esencialmente, ese es el propósito de la gran tribulación. Esencialmente, ese es el propósito. Pero una vez que eso pase, el Señor va a venir con su esposa, con su novia, que es su ejército también. Pero siempre me llama la atención que el nombre que tiene escrito en la frente del Señor es la palabra de Dios. Y que los vencedores tenían el nombre de Jesús y el nombre del Padre en su frente. ¿Y cómo entonces podemos conciliar esas dos cosas? Porque la palabra es la manera y es el medio que el Señor puede tomar posesión de nuestra mente. Si entramos en la palabra adecuadamente en oración y en nuestro espíritu, el Señor puede avanzar y completar lo que nos falta para completar su misterio. Y dice, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Después que, y el verso 1 decía, vi un cielo nuevo y tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. ¿Qué significa ahí? Bueno, después de la gran tribulación, entró el milenio. Y en el milenio hubo tres cosas pasaron ahí. Una, los vencedores se sentaron a reinar y a administrar juntamente con Cristo desde los lugares celestiales a las naciones que estaban en la tierra y que fueron salvas. No salvas en el sentido de contener la vida divina, sino salvas en el sentido del pecado. Número 2, el pueblo, un remanente pequeño del pueblo de Israel, vino a convertirse en también los servidores de Dios en la tierra para predicar el evangelio eterno a todas estas naciones. Y por 1000 años el Señor fue cultivando una nueva generación de personas, que se movieron sin pecado y se movieron bajo la voluntad de Dios. Pero también, por cuanto no tuvieron la oportunidad de pasar por la gran tribulación y por cuanto murieron antes de eso, pero no fueron completados y el misterio no se consumó en ellos, entonces tienen que pasar por un periodo de perfeccionamiento y de trato hasta que finalmente el Señor finalice su proceso. Saben, la Nueva Jerusalén
no va a ser esposa del Señor hasta tanto que esos que están en el milenio salgan y completen entonces la novia, y entonces es que viene a ser la esposa, y es que surge en el capítulo 21:2 que desciende del cielo, desciende de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido, y ahí es que se consuma entonces la relación final entre Cristo y la Nueva Jerusalén. Pero hay que esperar por esos del milenio, porque el Señor no tenía la esposa completa hasta tanto esos fueran finalizados. Y ustedes dirán, bueno, yo creo que yo no puedo llegar a eso. A lo mejor yo voy a ser de esos que voy para allá 1000 años. Bueno, hermanos, por lo menos tenemos un caso que tenemos evidencia de un hermano glorioso que sí estaba claro de su vida y sabía lo que tenía que hacer y hacia dónde iba, y nada le sorprendió y nada era un misterio para él. Y ese era nuestro querido hermano Pablo. Y estos versos, cada vez que los leo una y otra vez, agarran una vida especial, tienen una vida especial y una ilustración muy clara de cuál debe ser nuestro vivir. Filipenses 3:7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las cuales he estimado como pérdida por amor de Cristo. Si usted quiere, busque y lea todas las cosas que Pablo era antes. Es decir, a nivel del mundo, Pablo era un hombre que no tenía que envidiarle nada a nadie. Tenía dinero, tenía posesión, tenía autoridad, tenía todo. Pero dice, todo eso yo lo eché a pérdida por amor de Cristo. ¿Tendremos tal amor nosotros para echar todo a pérdida? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Necesitamos tal anhelo. Necesitamos entrar a conocer a Jesús. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. La traducción original de basura ahí es estiércol, para ganar a Cristo. ¿Qué hizo Pablo? Pablo separó inmediatamente toda su vida, todos sus logros, todo lo que tenía, y lo eché a un lado por entrar a disfrutar y a tener a Cristo. Y aquí viene la frase más poderosa: y ser hallado en él. Y ser hallado en él. ¿Por qué para muchos Cristo es un misterio? Porque están fuera de él. ¿Por qué a veces nosotros no entendemos lo que sucede con nuestra vida? Porque estamos fuera de él. ¿Por qué nuestra actitud a veces en la vida de la iglesia no es la de un Dios hombre? Porque estamos fuera de él. Pero Pablo anhelaba una sola cosa: ser hallado en él. ¿Por quién? Por todos. Todo el que lo viera, que él estaba en Cristo, era su deseo. Y debe ser el nuestro también. No teniendo mi propia justicia, es decir, ya no voy a evaluar las cosas conforme a lo que yo considero que es bueno o es malo, o me merezco esto, me deben tratar así, no me deben tratar así. No, ya yo no tengo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por medio de la fe en Cristo. Y en esta conferencia van a encontrar una porción de lo que es la fe. Pero la fe sencillamente es Dios mismo que entra en nosotros a operar y se forma en nosotros y nos da entonces la certeza. Pero esa fe viene por lo que hablamos, por la palabra, por la fe en Cristo.
la justicia procedente de Dios basada en la fe. Y aquí, con esto concluyo, pero quiero amarrarlo todo con estas dos frases estos dos versos de él. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, siendo conformado a su muerte. Y si en alguna manera llegase a la super resurrección de entre los muertos. ¿Qué es la super resurrección? ¿Qué estaba diciendo Pablo ahí? Bueno, todos los versos anteriores, Pablo estaba marcando los pasos que él estaba dando para llegar a ese punto. Él sabía que él necesitaba entrar en dos dimensiones para estar en Cristo. Una, ser conformado a su muerte. ¿Cómo él hizo para ser conformado a su muerte? Él renunció a todo. Su corazón se vació de todas las cosas externas y solamente tenía a Cristo. Y número dos, él hizo eso porque él logró liberar el poder de resurrección que estaba en él. Una vez que nosotros nos tornamos a nuestro espíritu, el poder de resurrección que está en nosotros tiene la capacidad de entrarnos en la muerte de Cristo y ser conformados a su muerte. ¿Saben? Todos los cristianos vamos a resucitar. Todos vamos a resucitar. Y ustedes han escuchado una y otra vez, por mí nada más, yo creo que unas 6 o 7 veces, y yo sé que por muchos santos y seguirán escuchando el asunto de las 10 vírgenes. Pero el postulado que hay que establecer es que estas 10 vírgenes, las 10 eran cristianas, habían recibido al Señor, y las 10 resucitaron, pero 5 fueron favorecidas por el Señor y 5 no entraron al mismo lugar donde las otras 5 entraron. ¿Qué pasó ahí? Si ya habían resucitado, bueno, la resurrección de las 5 que entraron al disfrute es la resurrección que Pablo le llama la super resurrección o la resurrección más excelente. ¿Qué resurrección es esa? Bueno, es la consumación del misterio, es la operación del Cristo que trabaja en nosotros. Y cuando Cristo venga, ya sea porque usted va a Él o porque Él viene a nosotros, entonces va a haber una armonía entre lo que Él ha avanzado en nosotros y Él va a poder reconocer que su vasija está llena porque el poder de resurrección ha llenado todo su ser. Y eso lo va a calificar a usted de poder entrar al disfrute del Señor. Pero si usted al resucitar, sí resucitó, pero todavía no llegó al estándar del Señor, entonces usted necesitará un tiempo adicional para poder completar y llegar a las características de esa super resurrección y que eventualmente pueda unirse con todos los santos en la nueva Jerusalén. ¿Por qué hemos traído todo esto? Porque necesitamos estar conscientes que Cristo está cerca, que todo este asunto de la pandemia, que todo lo que estamos pasando son anticipos. Como diría una mujer embarazada que está a punto de dar a luz, pequeños dolores que indican que el nacimiento está cerca. Y necesitamos estar alertas de qué es lo que está pasando, qué está sucediendo, para que el Señor pueda seguir laborando y trabajando con nosotros. Que el Señor nos mantenga alertas, que el Señor nos salve de estar dormidos, que el Señor nos salve de descuidar el poder de resurrección que desea operar en nosotros para que este misterio siga trabajando y sea consumado hasta que Cristo venga. Gracias, Señor,
por este tiempo, por esta oportunidad. Sigue laborando en nosotros. Sigue trabajando en nosotros. No te detengas. Abrimos nuestro ser, abrimos nuestro corazón a ti. Te necesitamos, Señor. Gracias, Señor. Amén.